patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad, llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Su sacrificio que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular. Hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre noble encendieron la llama augusta de la libertad. Su sacrificio que Dios bendiga, la patria entera glorificará. Como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Así Voz para el Cambio inicia en este 14 de junio del año 2024. Juan Francisco de la Rosa con ustedes, ya preparado para esta edición de hoy y conmemorando ese esfuerzo de dominicanos que fueron acompañados por cubanos, puertorriqueños, venezolanos, guatemaltecos, de Estados Unidos, que dieron apoyo porque el comportamiento violento de Rafael Leónidas Trujillo había resaltado en todo el continente por su comportamiento bestial en contra de los dominicanos y en cualquiera que se opusiera a su dictadura en cualquier parte del mundo. Se sabe que organizó un atentado en Venezuela contra el presidente Rómulo Betancourt y enemigos suyos lo persiguió fuera del país, lo sacrificó, lo mandó a matar, y entonces ya era insostenible la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Y un día como hoy, en 1959, hay que recordarle a los jóvenes que vino la primera expedición de dominicanos y extranjeros. Está dirigida por el comandante Enrique Jiménez Moya, dominicano, y el comandante Delio Gómez Ochoa, cubano.
vinieron, le demostraron al mundo que se podía luchar en contra de Trujillo. El día 20 vino otra expedición donde estaba el comandante José Horacio Rodríguez, y aun cuando no fue posible derrotar militarmente el ejército de Trujillo, el comandante Delio Gómez Ochoa escribió un libro que tiene como título La victoria de los caídos, porque aun cuando ese propósito no pudo concretizarse, la dictadura moralmente se desmoronó, y a partir de ese momento aumentaron. Siempre hubo conspiración en contra de Trujillo. El exilio estaba lleno de gente, de dominicanos que se habían estado luchando para tumbar ese régimen, porque los crímenes no se podían soportar. La muerte de las hermanas Mirabal, de su acompañante, el muchacho joven que le acompañaba, al apellido de la Cruz, eso conmocionó a la ciudadanía, y entonces los esfuerzos por derrumbar esa dictadura criminal aumentaron aquí y fuera del país. Yo pienso que la afirmación mejor estructurada para definir la dictadura de Trujillo nosotros la encontramos en el prólogo del libro de Juan Isidro Jiménez Grullón, que lo escribió el canciller de hierro Raúl Cubano. Trujillo, vergüenza de América y náusea del mundo. Es la expresión más directa para retratar todo lo que ocurría en ese periodo que es nefasto para la sociedad dominicana. Y uno, pues, por ejemplo, en el país ha habido intento de un grupo que parece que está en aumento por la puntuación que consiguió en el proceso electoral reciente el nieto del dictador. Algo más de un 1% de la población dominicana reflejó en esa consulta popular que hay núcleos en la sociedad dominicana que siguen pensando en un gobierno de fuerza. Algunos llegan a esa conclusión porque no han estudiado la época de la dictadura, y entonces al que no está formado es fácil poder imponerle conocimientos, y cualquiera, con todos los déficits que hay en una sociedad como la dominicana, la violencia, el incumplimiento muchas veces de las autoridades para eficientizar los servicios, y mucha gente a veces uno lo oye diciendo de una manera inconsciente y sin pensarlo mucho, que aquí falta un Trujillo. Y yo, por ejemplo, que recientemente terminé de leer un libro escrito por uno de los hombres que en la era fue llevado a la 40, y allí él narra en ese libro toda la desgracia que vivían los que pasaron por allí. El libro de Freddy Bonelli. Y entonces, cuando nosotros escuchamos a una persona expresarse de esa forma, uno llega a la conclusión de que realmente lo hace porque no tiene la más mínima información
de lo que allí ocurría, al extremo de que allí casi siempre se recibía a los desafectos del régimen con una pela. Había uno Chucho, que tiene un nombre muy llamativo, el pueblo le tiene un nombre muy impactante, pero ese Chucho tenía incorporado clavos, tenía incorporado navaja, tenía muchísimos instrumentos para cuando cayera en el cuerpo del ciudadano le hiciera heridas. Y Freddy Bonelli confiesa en ese libro que vio a muchos dominicanos coger gusano en la cárcel porque esas heridas que no se trataban, a los pocos días venía la infección y una persona metida allí en la 40, ya usted sabe que lo que le esperaba eran días difíciles, además en un cuarto pequeño que habían 30 y 40 hombres allí trancados, solamente a veces se trancaba una gente porque un calié diera una información no siempre cierta de que una determinada persona había dicho algo que no fuera laudatorio para Trujillo y su gente, y ya eso era una causa suficiente para apresarlo y someterlo a la mayor tortura, además de la famosa silla eléctrica. Eran pruebas muy difíciles poder superarla y una humillación que se hacía a los presos que lo desnudaban. Usted se imagina 20, 30 hombres desnudos en una cárcel, se lo hacían a las mujeres también, la mandaban a buscar para la oficina donde estaba los que interrogaban a lo contrario al jefe, y usted tenía que ir con una mano detrás y la otra adelante. Es decir, las crueldades que se vivieron en esa etapa de la historia dominicana no es para que una persona que no sepa lo que está hablando se le ocurra decir que en la República Dominicana hace falta un Trujillo, porque lo que la generación de esos años vivió, 31 años de golpe, de herida, de persecución, de exilio, de muertes, no es como para que una persona que a veces quizá lo hacen inspirado en su buena fe porque han oído a un abuelo, han oído a un amigo que tiene más edad que era hablando de las supuestas virtudes de esa etapa, y entonces se le ocurre decir cualquier cosa, pero lo cierto es que las generaciones que le correspondió enfrentar esa dictadura sufrieron días y momentos difíciles, porque habían dos posibilidades, tres: la cárcel, la muerte o el exilio. Y ya le hemos narrado por el libro de Freddy Bonelli y otros que nosotros conocemos cómo se vivía allí en la 40, cuál era el sacrificio. El alimento era una harina que hacían en una lata de esa de aceite y se la llevaban con algún pan a los presos. No había ninguna consideración, había que dormir en el piso, y para dormir los presos, porque no cabían en la habitación, en la celda,
a veces tenían que turnarse. Oiga qué situación más extrema. Y por eso, cuando uno oye hablar una persona que quiere que eso vuelva a la República Dominicana, una cosa que nos hacemos es alejarnos, porque tampoco podemos entablar una discusión con una persona que no tiene dominio de lo que está diciendo. Y entonces lo peor de la vida es usted ponerse a discutir con otra persona que no tiene la preparación y tampoco tendrá la tolerancia para escuchar lo que usted pudiera explicarle de lo que fue esa etapa tan trágica, tan dolorosa. Ayer escuchamos al comandante Delio Gómez Ochoa hablar por una emisora local, y es un lujo porque es un hombre que ya tiene 94 años y tiene una mente lúcida. Dio detalles de lo que fue esa experiencia. En su libro La Victoria de los Caídos, él confiesa que es sordo, porque allí en la 40, cuando fue apresado, él y Pablito Mirabal, que fueron los únicos dos que quedaron con vida, con alrededor de 20 cubanos que vinieron a pelear aquí, a él uno de los esbirros le dio un tronconazo así en los dos oídos y quedó sordo de un lado. Si allí no hubo consideración ni respeto para nadie, Trujillo hizo que le llevaran personalmente al comandante Delio Gómez Ochoa y a Pablito Mirabal a su presencia y habló con ellos. Le preguntó a Delio Gómez Ochoa: ¿a qué usted vino a la República Dominicana? Y le dijo: a pelear. Y lo mismo a Pablito Mirabal, y Pablito le dijo: vine a pelear. Y entonces Trujillo le contestó: usted lo que está bueno es para dárselo a Ramfi para que lo pongan a criar gallina usted. Es decir, era un muchacho que algunos dicen que tenía 12 años, otros 14, pero era un niño. Lo golpearon tanto que perdió el juicio por un tiempo. Estuvo en el 28. Su historia está relatada en el libro Los 500 Locos. Ahora no se me ha ido el nombre del autor, parece que estoy loqueando también. Pero allí hay una síntesis muy bien estructurada de lo que fue el paso de Pablito Mirabal por el 28. Se convirtió en una figura famosa en la sociedad dominicana porque los días de visita, dice el autor del libro, que iban decenas y decenas de personas solamente para conocer a Pablito Mirabal, poder hablarle, poder llevarle algún regalo, presenciar el gesto de este niño que tuvo la locura, se puede decir, de venir a combatir un régimen tan bestial con las armas en las manos. Con esta pincelada nos vamos a la primera pausa de Voz para el Cambio y regresamos de inmediato. Hoy hay una propuesta muy importante sobre la cultura dominicana en esta edición de Voz para el Cambio. Adelante, control.